6 de la mañana con 22 minutos, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Recuerden, amigos, amigas, estamos enlazados con nuestra transmisión a través del Facebook Live por las fanpage de A Primera Hora y también la fanpage de Majestad FM. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico a propósito de la decisión adoptada ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional de integrar una comisión tripartita multipartidista que se encargue de analizar la denuncia que previamente ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa CAL, fomentada por la asambleísta Amapola Naranjo. Ella representa a la provincia de Pichincha y es parte de este colectivo denominado la Revolución Ciudadana. Esa denuncia tiene que ver o se deriva de la filtración de un audio, de una conversación entre la presidenta de la Asamblea Nacional y la ministra del Interior. Más allá de el audio en sí y de algunos epítetos que en algún momento también se escucharon, la asambleísta Naranjo lo que ha planteado es una suerte de denuncia porque a su juicio este elemento probaría que se pretendió bloquear un ejercicio de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional. La asambleísta Amapola Naranjo nos visita en esta mañana. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, muy gentil. Gracias por la presencia. A ver, ¿cuál es el corazón, el fondo de la denuncia que usted ha presentado y que deberá ser analizada por esta comisión multipartidista que se integró ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional? Muy buenos días. Efectivamente, de la conversación que se ha difundido, de estos hechos que ya son públicos, se desprende una serie de violaciones a la Constitución por parte de la señora presidenta. No se trata de lo cotidiano, como ella ha dicho, y de que siempre tiene que estar cabildeando y poniéndose de acuerdo con el Ejecutivo. No es así. La Asamblea tiene la obligación intrínseca de fiscalizar los actos del Ejecutivo. Se estaba tratando aquel día denuncias graves de corrupción, donde presuntamente estaría involucrado el señor presidente, sus allegados familiares y su entorno cercano económico. Para ello se planteó una moción y se debía votar. Es en ese momento en que ocurren estas conversaciones a las que estamos acostumbrados, pero aquella vez dejó abierto el micrófono y se pudo conocer, se filtró, dicen el sonido, pero es que dejó abierto el micrófono. No hay espionaje, no hay nada. ¿Nadie le grabó? Nadie dejó abierto el micrófono y esto se ha comprobado otras veces más. Otros legisladores han dicho que que si hubiese estado abierto el micrófono todo el pleno hubiese escuchado el diálogo entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior. Se escuchaban murmullos bajitos, pero cuando se sube el volumen se escuchó pues cuando se puede saber qué es lo que estaban conversando. ¿Qué es lo grave de esto? Que debe haber independencia de funciones, que la función legislativa tiene el deber fundamental de fiscalizar al Ejecutivo. La señora bloqueó con el contubernio, el pacto que había, donde se pone de manifiesto que los socialcristianos ya habían acordado que debían votar abstención o en contra, ¿no? Y de ahí viene inclusive el vocabulario soez y todo ello. Esto es lo grave. Además, pues la señora dice que es lo cotidiano. Por favor, somos servidores públicos que debemos ejercer nuestra función con apego a la ética, con respeto y cumplimiento fundamental a la Constitución y a la ley. ¿Qué artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de la propia Constitución habría violado la presidenta de la Asamblea Nacional con la denuncia que usted ha presentado? Bueno, varios de la Constitución, como el 83, y yo pongo numerales 12 y 8. El 8 me faculta a mí, como a cualquier ciudadano, denunciar y combatir la corrupción. El numeral 12 del 83, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. El 127, los asambleístas somos responsables políticamente por nuestras acciones u omisiones. El 233, ningún servidor público es exento de responsabilidades, no es lo cotidiano. Todos tenemos que responder ante la sociedad. Y es concordante con el 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla también como no es que nosotros estamos como asambleístas con la responsabilidad de responder y nadie está exento de responsabilidades, debemos rendir cuentas inclusive por nuestras acciones u omisiones. Y en la denuncia estoy citando el 163 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla del ejercicio de actividades que tienen que ser compatibles con nuestra actividad de asambleístas. Yo considero
que el hecho de estar poniéndose por debajo ya las órdenes del Ejecutivo, esto rompe la independencia de funciones, el deber intrínseco de la Asamblea, y además no es pues compatible con las funciones de una presidenta y de una asambleísta. Pero cuando la presidenta de la Asamblea Nacional habla de la coordinación necesaria entre dos funciones del Estado, yo sí creo que eso es parte de la cotidianidad entre quien dirige un cuerpo colegiado como la función legislativa y quien representa al gobierno central. O sea, creo que el nivel de coordinación es absolutamente lógico. Claro, para leyes de beneficio del país, en fin, pero en este caso se trataba... es un organismo político, termina siendo un organismo político. Sí, se trata de la investigación, de la moción que fue presentada, pues, de la investigación al Ejecutivo por graves hechos de corrupción. No puede estar llamando a ponerse de acuerdo cómo quieres que vote. Lo que tienes que actuar, tiene que garantizar la presidenta, como presidenta que es, que la Asamblea cumpla con su rol fiscalizador. No puede pensar que es lo cotidiano, que es normal, que lo que queremos es desestabilizar al gobierno. Eso es una barbaridad, es un insulto al pueblo ecuatoriano. Usted no fue legisladora en el periodo anterior, no. Asambleísta Amapola Naranjo, pero, y digo, yo como periodista sí fui testigo que en los 4 años precedentes hubo algunos intentos, algunos ejercicios de asambleístas de la oposición política en esa asamblea en la que Alianza País tenía 137, hubo algunos intentos de esa oposición para poder fiscalizar actos del Ejecutivo y no se dio paso en el pleno de la legislatura. ¿Por qué hoy se habla de independencia y por qué antes, en cambio, nunca se dio paso a esos ejercicios de fiscalización en el pleno de la Asamblea? Bueno, yo no doy cuenta porque no estuve... Por eso yo contextualizo y digo, usted no fue parte. Claro. El tema es que para algunos sectores, incluso acá, por ejemplo, estuvo ayer la asambleísta Cristina Reyes y ella decía, más allá de cualquier cosa, palabras de ella, decía, nosotros defendemos la necesidad de fiscalizar, pero nos llama la atención que ahora pretendan fiscalizar a aquellos que pertenecen a esa corriente político-ideológica que en el periodo anterior les impidió fiscalizar al sector de la oposición. Entonces, digamos, ustedes han recibido críticas por eso. Antes sí, hoy no. Antes no, hoy sí. No puedo dar cuenta. Créase, cuando vienen esas afirmaciones de la parte que hizo oposición, dudo mucho más bien. Si yo hubiera estado presente, yo tendría un argumento real, verdadero, para decir no fue así o sí fue así. Pero usted sí sabe cómo se manejó la asamblea anterior. Me refiero al hecho de que había una posición o un manejo vertical de la asamblea anterior. No es verdad, no es verdad. Yo vengo del pueblo. Yo lo que he visto es que ha habido grandes avances, un proceso de transformación de beneficio para los más necesitados especialmente. No, en 10 años es muy poco como para transformar totalmente y dar la vuelta a esa situación de inequidad, esa brecha de pobreza, esa diferencia terrible que había por décadas de los gobiernos anteriores. Yo soy una migrante, yo tuve que migrar por la pobreza, igual que todos los migrantes, abandonando a los hijos. Entonces era ¿por qué? Por todo ese ambiente de corrupción generalizada que había en el país. Mire que yo fui llevando mis títulos académicos y ¿sabe qué me decían en el país donde estuve? Era motivo de desconfianza, de descrédito, tener un título académico. Todo era tan corrupto que decían, compraste los títulos. No es verdad, el Ecuador es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Así estábamos. Permítanme interrumpirle, 6 de la mañana con 30 minutos, cierro la transmisión con Majestad Televisión. Abrazos a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y también a los compañeros del informativo que continuarán justamente con las noticias en nuestro canal allá en Santo Domingo. Abrazos, buenos días y muy buen fin de semana. 6:30, nosotros seguimos dialogando acá con Amapola Naranjo, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Nos escribe un oyente, Enrique Araujo, y dice: el caso que se sigue a la presidenta de la Asamblea sobre el audio filtrado es parecido al caso que se le siguió al entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, y sirvió para su destitución. Pregunta, ¿por qué ahora se trataría de diferente forma este caso? Hay algunos sectores, entiendo que usted ha planteado, corríjame si estoy equivocado, ha planteado la posibilidad no solo de la destitución de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea, sino de su destitución como legisladora por la provincia de Pichincha. Pero en el caso de Serrano, a Serrano solamente le despojaron de su condición de presidente de la Asamblea y siguió siendo legislador. ¿Cuáles son las diferencias o similitudes de ambos casos? Le pregunto a asambleísta Naranjo. En el caso del expresidente de la Asamblea, Pepe Serrano, ahí sí era una conversación privada que se filtró, no sé cómo se obtuvo, tal vez ilegalmente, no conozco, pero el hecho de que
de que ya se haya conocido, dio lugar para que sea destituido el presidente, ¿no? Y ahora es, claro, solamente legislador, ya no puede ser presidente de la Asamblea. Esa fue una conversación privada. La conversación de ahora fue en el mismo pleno, conocida y ha sido validada y reconocida por las dos autoridades que participaron en esa conversación, y nosotros decimos los abogados a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, es una prueba plena, ¿no? Porque han reconocido, sí, conversamos, es lo lógico, lo normal. La respuesta de la señora Elizabeth Cabezas, que dice que tratamos de desestabilizar al gobierno, por Dios, o que queremos tomarnos por asalto a la Asamblea. Por Dios. ¿Ustedes no quieren desestabilizar la Asamblea Nacional? De ninguna manera, y ni peor el gobierno. Estamos viviendo un contexto muy difícil del país. El pueblo lo intuye a su manera. Se ha demostrado en las elecciones últimas que hemos tenido que hay una búsqueda de algo distinto, porque estamos en picada, ¿no? De caída libre para el país. Es un gobierno inepto, esa es la verdad. Y así que en ese entorno de ineptitudes, lo principal para el gobierno ha sido la persecución a nosotros, a esta bancada, a nuestros líderes principales. Pero justamente por eso daría la impresión de que el juego político se ha convertido en una especie de vendetta. Y que en esta asamblea las cosas se han convertido en una especie de vendetta. Destituyeron a Sofía Espín, luego destituyeron a Norma Vallejo, vamos por Ana Galarza, ahora vamos por la presidenta de la asamblea. O sea, parece que, no sé, es un juego de intereses, es una especie de vendetta entre uno y otro sector político. Digo, viendo las cosas desde fuera uno podría pensar así. Eso mismo dijeron con el caso de la última señora que fue destituida, la señora Galarza. Ella dijo que era una persecución de parte nuestra porque ella es la única fiscalizadora, la verdadera, en fin, ¿no? Y que se trataba de una venganza. No es así. Yo he actuado con absoluto respeto, con apego a la ley, a la Constitución, y se demostró que había un ambiente de corrupción en su despacho, ¿no? Y bueno, por ello salió. Fue una votación generalizada de que salga, entonces no ha habido ninguna venganza ni vendetta, menos ahora. Hay algunos sectores, algunos legisladores que opinan que ¿por qué no esperar al 14 de mayo, que finaliza sus funciones Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional? Entiendo que por la situación política, digamos, hemos conversado con algunos legisladores y aparentemente, digo, al final del día esto es política y cualquier cosa puede suceder, pero a priori uno pensaría que ella no tendría posibilidades de buscar la reelección como presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no esperar que ella concluya el 14 de mayo, asambleísta Naranjo? Ya está conformada la comisión, porque no es cálculo político, incluso la señora Cabezas anticipó que ella iba a ser reelecta, ¿no? Parece que quería asegurar ello, pero la conversación ya se dio, se filtró el sonido, yo qué sé, pero es un hecho público. ¿Por qué esperar? ¿Por qué? Si ya ocurrieron los hechos del día 7, el día 8, en que reconoce ante los medios, sí, fui yo, es un acto cotidiano, esa es mi labor. Entonces, no hemos sido nosotros los que hemos buscado que ocurran los hechos. Ya pasaron y son hechos de conocimiento público, así que tienen que seguir su curso. ¿Usted cree que hay causales para destituirla no solo como presidenta de la Asamblea, sino como legisladora? ¿Para que pierda su condición de asambleísta? Así es que a Sofía Espín la destituyeron por ir a visitar una detenida que aceptó, que pidió ser visitada, y después se fraguaron declaraciones, le obligaron a la señora detenida a leer cosas que no habían ocurrido, pasó, le destituyeron, se acabó. Incompatibilidad de funciones, dijeron. Bueno, aquí también, ahora sí, y con hechos probados, es incompatible que la señora presidenta ponga a la función legislativa a las órdenes por debajo para los intereses del Ejecutivo, en vez de legislar y fiscalizar al Ejecutivo, precisamente fiscalizar al Ejecutivo. Ahora, ayer se integra la comisión ciertamente con mayoría en la Asamblea Nacional, con 123 votos, pero en las primeras declaraciones de dos de los tres integrantes de la comisión, yo creo que, digamos, generaron una postura política. Me parece a mí que ellos debieron ser un poco más prudentes. Exacto. Al tomar en cuenta que van a liderar un proceso de investigación, que es el análisis de su denuncia, pero ya anticiparon criterios. Exactamente.
Fausto Terán ha dicho ayer, de Alianza País, ya se ha pronunciado también una jueza diciendo que esa prueba no es válida porque es ilegal, haciendo referencia a la grabación filtrada en redes sociales el pasado 7 de marzo. Ya la postura a priori de Fausto Terán es que esa prueba no es válida. Si la prueba no es válida, ¿cómo se la puede utilizar para investigar y sancionar a una persona con una prueba que no es válida? Claro. La validaron en todos los medios. Validaron las dos protagonistas de la conversación. Pero fue obtenida de forma ilícita. No, ¿o no? De ninguna manera, de ninguna manera. El sonido de esta conversación se publicó por redes y por medios. Y cuando los medios le abordaron a la señora presidenta, contestó que sí, ¿no es cierto? Está validada por las dos, reconocida, a confesión de parte, relevo de prueba. Dijo sí. Entonces ya pues está absolutamente probado, es prueba plena de que hubo esa conversación donde se demuestra que la señora manipula a la asamblea, los votos de la asamblea, a los intereses del Ejecutivo. Claro, esa es la posición de Fausto Terán. Y quien también anticipó una postura era María Mercedes Cuesta, quien ayer ha ratificado ante los medios de comunicación, cito la nota de El Comercio, ella ha dicho que no ve nada extraño que dialoguen las autoridades de las dos funciones del Estado, y descartó que la intención haya sido obstaculizar una votación para que se investigue denuncias contra el presidente Lenín Moreno. O sea, uno a priori podría pensar que la postura tanto de Terán cuanto de María Mercedes Cuesta será no respaldar la denuncia y elaborar seguramente un informe de mayoría recomendando que se archive esa denuncia. ¿Usted qué opina sobre esta postura en cambio de María Mercedes Cuesta, de que no ve nada malo que dialoguen autoridades de dos funciones del Estado? No es un diálogo infantil, es un diálogo en el cual compromete los votos para evitar la fiscalización al Ejecutivo, al presidente específicamente y a su entorno. Así que no es un diálogo para bien del país, sino para tapar hechos, para evitar que se haga fiscalización. Eso es lo grave. Finalmente, ¿cómo ve usted el ambiente al interior del Pleno de la Asamblea Nacional? Porque, digamos, uno podría pensar que sí, se dio paso a calificar su denuncia en el CAL, se dio ayer paso a la integración de la comisión tripartita, pero uno preliminarmente podría sentir de que no hay ambiente político para avalar una eventual destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el ambiente a la interna del Parlamento? Sí, bueno, yo creo que con la prueba contundente, con la argumentación que tiene que ser en derecho, y sobre todo por la imagen de la majestad de la Asamblea, yo considero, al igual que en el caso de Ana Galarza, que los legisladores van a estar en la mira del pueblo ecuatoriano. La ciudadanía está indignada, se va a hacer presente seguramente, se va a hacer presente, si no le dejan pasar, estará en las calles, esperando. Y es igual que en el otro caso, les dije, aquí está el pueblo, está mirando cada uno cómo van a votar. Y ahí va a ver quién realmente está combatiendo la corrupción, quién está del lado de la verdad y quién quiere tapar. Creo que todo esto ayudará pues para la reflexión de los asambleístas, ¿no? Nosotros no tenemos acuerdo con ninguna bancada, somos los únicos que hacemos oposición, pero tenemos que la decencia. Podrían probablemente no dar paso a su denuncia y está consciente de que tal vez el informe recomiende que se archive y que no se destituya a la presidenta de la Asamblea. Nos asiste la razón, la justicia, el derecho, la verdad, y nos apoya el pueblo. Si ellos votan en contra de lo que es evidente y de lo que vamos a demostrar contundentemente, pues el pueblo los juzgará. Lo importante es que a nosotros nada nos detiene. Estamos con la verdad y seguiremos así. Asambleísta Naranjo, estamos expectantes entonces. Seguramente usted va a ser llamada para sustentar su denuncia por la comisión multipartidista. No sé si ya le notificaron, ya le convocaron a la comisión. No todavía. Yo considero que hoy van a reunirse, nombrarán al presidente o presidenta y harán un cronograma de trabajo y harán llamados, ¿no? En primer lugar me llamarán a mí para que exponga los fundamentos y toda la argumentación de mi denuncia, así lo haré, estoy preparada en cualquier momento que me llame. Así que supongo que el día de hoy me comunicarán, yo estoy dispuesta. En el plazo corren inclusive los días fines de semana, de feriado y fines de semana. Es un plazo, no término. Así que si me llaman sábado o domingo, yo estoy todos los días. De paso, solamente aprovecho la oportunidad. Yo trabajo de domingo a domingo, porque considero que este deber sagrado que el pueblo me ha encargado, así lo demanda.
entregada al pueblo y me preparo para ello, estoy permanentemente estudiando, en fin. Así que si me llaman sábado o domingo, yo estaré lista para acudir. Correcto. Estamos expectantes entonces del desarrollo de este proceso de investigación al interior de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy gentil. Siempre muy agradecido.